La maestra de mi hija de 7 años disfrutaba humillándola y torturándola psicológicamente delante de toda la clase. El director la encubrió, diciéndome que mi hija era muy débil. Así que decidí dejar de ser amable. Organicé una rebelión de madres, documenté cada uno de sus abusos, arrinconé a la junta escolar y me aseguré de que esa mujer no volviera a pisar un salón de clases en toda su miserable vida. Bienvenidos a Voz Forum Mes. Si te gustan las historias de karma donde los abusadores pierden su poder, suscríbete. Empecemos. A mi hija, Sofía, siempre le había encantado la escuela. Era una niña alegre y brillante. Pero todo su mundo se oscureció cuando entró a 2º grado y le asignaron a la señora Carmen. Al principio, todo parecía normal. Pero a la 2ª semana, empezó el régimen del terror, las tarjetas rojas. La señora Carmen tenía un sistema en la pizarra donde los niños recibían tarjetas verdes por buen comportamiento, amarillas por advertencias, y rojas por castigos graves. Sofía recibió su primera tarjeta roja por pedir ir al baño durante la clase de matemáticas. Había levantado la mano educadamente, pero la señora Carmen le gritó que debería haber ido en el recreo. Mi hija de 7 años se orinó encima tratando de aguantar, y tuvo que usar ropa de objetos perdidos el resto del día. Cuando le envié un correo electrónico exigiéndole explicaciones, la señora Carmen me respondió con arrogancia que los niños necesitaban aprender a administrar su tiempo. La semana siguiente, Sofía recibió otra tarjeta roja por ayudar a un compañerito a encontrar dónde escribir su nombre en una hoja. La maestra dijo que eso era hacer trampa. Luego, otra tarjeta roja por levantarse a sacarle punta al lápiz. Otra, por estornudar demasiado fuerte en la hora de lectura. Para octubre, mi hija recibía tarjetas rojas a diario por las cosas más absurdas, mientras que a otros niños no les decía absolutamente nada. Pero el verdadero problema no eran las tarjetas, eran los castigos públicos. La señora Carmen obligaba a Sofía a pararse sola al frente de la clase. Una niña de 7 años, temblando, siendo observada por 20 niños, obligada a explicar en voz alta por qué beber agua sin permiso era un acto de desobediencia grave. Sofía empezó a tener dolores de estómago horribles todas las mañanas. Lloraba y me rogaba que no la llevara a la escuela. Concerté una reunión urgente con la maestra. Me miró por encima de sus gafas y me dijo, con tono de desprecio, que Sofía era demasiado sensible y que si yo la disciplinara mejor en casa, no sería tan problemática en la escuela. Fui a hablar con el director Martínez. Pensé que me ayudaría, pero la señora Carmen llevaba 15 años en la escuela y era intocable. El director me dijo que sus métodos funcionaban. El peor día, el día que decidí destruirla, fue cuando Sofía recibió una tarjeta roja por llorar. Se había raspado la rodilla en el recreo. Estaba sangrando y le dolía. La señora Carmen la obligó a pararse frente a toda la clase y decir en voz alta que llorar es de bebés patéticos. Toda la clase se rió a carcajadas mientras mi hija estaba allí, con la rodilla ensangrentada, pidiendo perdón por tener sentimientos. Esa noche, mi hija me miró con sus ojitos hinchados y me preguntó si ella era una niña mala. Se me rompió el corazón, y luego, la sangre me empezó a hervir. Iba a destruir a esa mujer. Primero, usé las propias reglas de la escuela en su contra. Comencé a ser voluntaria en el aula 2 veces por semana. La señora Carmen no podía negarse porque el distrito exigía que los padres participaran. Me sentaba en el fondo, con una libreta en la mano. No ayudaba, solo observaba y escribía. La maestra, nerviosa, me preguntó qué anotaba. Le sonreí con mi mejor cara de psicópata y le dije, solo recuerdos bonitos de los niños. Pero ella veía que mi bolígrafo solo se movía cada vez que ella atacaba a mi hija. Luego, apliqué la guerra psicológica. Me hice amiga de las otras madres. Nos reuníamos a tomar café y, casualmente, yo mencionaba lo estresada que estaba Sofía. El veneno hizo efecto rápido. Otras madres empezaron a confesar que sus hijos también estaban aterrorizados.
Se activó la red de chismes del colegio, y de repente, 30 madres tenían los ojos puestos en cada movimiento de la señora Carmen. Empecé a bombardearla con correos electrónicos pasivo-agresivos, copiando al director en todos ellos. Por cada tarjeta roja, le exigía una explicación pedagógica detallada con base en el reglamento escolar de 1000 páginas. Tenía que quedarse horas después del trabajo respondiendo mis correos. El golpe maestro fue en la semana del agradecimiento al maestro. Yo era la encargada del regalo de la clase. Le pedí a los niños que escribieran una tarjeta. Ayudé a Sofía a escribir la suya, que decía textualmente: «Gracias, señora Carmen, por enseñarme que, aunque me esfuerce al máximo, jamás seré suficiente y que siempre me odiará sin importar lo que haga». Puse esa tarjeta justo encima de la pila. En la fiesta, rodeada de todos los padres y del director, la señora Carmen abrió la caja. Empezó a leer la primera tarjeta en voz alta, sonriente, hasta que llegó a la mitad de la frase. Su voz se fue apagando. Su rostro se puso rojo escarlata. Intentó esconder la tarjeta rápidamente, pero mi amiga Lucía se inclinó con una sonrisa letal y dijo en voz alta: «Oh, por favor. Pase las tarjetas para que todos podamos leer las cosas maravillosas que escribieron los niños». A la maestra le temblaban las manos mientras entregaba la pila. Observé cómo la tarjeta de mi hija circulaba entre los padres. Las sonrisas se borraron. Las caras pasaron de la confusión al horror absoluto. Una madre se tapó la boca. Otra miró a la maestra con asco. El silencio en el aula era sepulcral. La señora Carmen intentó soltar una risita nerviosa, pero nadie le respondió. La fiesta se acabó en un instante. En el estacionamiento, Lucía me agarró del brazo. Me dijo que su hija también sufría ataques de pánico por las tarjetas rojas absurdas. Acordamos reunirnos en Starbucks a la mañana siguiente. Cuando llegué, Lucía no estaba sola. Había traído a otra madre de la clase. Nos sentamos en la esquina más apartada y sacamos nuestras pruebas. Pusimos fotos de las tarjetas rojas sobre la mesa. Fue asqueroso. Descubrimos que la señora Carmen tenía a 5 niños específicos, todos tímidos o callados, a los que torturaba a diario, mientras a los populares les permitía hacer lo que quisieran. Creamos un documento en la nube y empezamos a registrar fecha, hora y descripción exacta de cada abuso. Fui a la escuela, ignoré a la secretaria y exigí ver a la psicóloga infantil del colegio. Le conté los síntomas de mi hija. La psicóloga, bajando la voz, me confesó que este año había visto a demasiados niños de segundo grado con síntomas graves de estrés, y me insinuó que acudiera a la junta escolar. Esa misma noche, Lucía me llamó. Su esposo era miembro de la junta directiva del distrito. Al revisar los archivos, su esposo descubrió que el director Martínez había estado ocultando y destruyendo quejas formales contra la señora Carmen durante años para protegerla. Al día siguiente, volví a mi turno de voluntaria. A las 9:15, la maestra le dio una tarjeta roja a un niño por golpear su lápiz. A las 9:43, un niño favorito hizo lo mismo, y ella lo ignoró. A las 10:20, castigó a Sofía por tirar un pañuelo. A las 10:35, otra niña hizo lo mismo, y ella le sonrió. Escribí cada maldito segundo en mi libreta. Al final de la clase, la maestra se me acercó con los brazos cruzados y me preguntó, con tono amenazante, por qué estaba haciendo tanto voluntariado. La miré fijamente, sin parpadear, y le dije, me fascina observar la gestión del aula. Todo es muy revelador. Se marchó temblando. Sabía que la tenía acorralada. La presión aumentó. El esposo de Lucía obligó al director Martínez a reunirse con nosotras. Le tiramos la carpeta llena de pruebas sobre su escritorio de caoba. Cientos de registros de discriminación y abuso psicológico. El director sudaba frío, aflojándose la corbata, prometiendo que haría una observación sorpresa en el aula. Pero el cobarde le avisó a la maestra. Durante 2 días, la señora Carmen fue un ángel. No dio ni una tarjeta roja. Pero en cuanto el director se fue,
ella tomó represalias. Mi hija llegó a casa llorando histéricamente. Le habían dado 3 tarjetas rojas en una sola tarde, una por hacer la letra muy grande, otra por tararear en clase de arte, y otra por tardar en hacer fila. Miré a mi hija destruida, y declaré la guerra total. Le saqué fotos a las tarjetas y a los ojos hinchados de mi hija. Escribí un correo masivo con el asunto, represalias contra una menor tras queja oficial. Se lo envié al director, a la psicóloga y a toda la junta escolar del distrito. Esa misma tarde, llevé a Sofía a un terapeuta infantil externo. La niña dibujó su clase, ella estaba sola en el centro, cubierta por una tarjeta roja gigante, rodeada de monstruos. El terapeuta redactó un informe médico demoledor exigiendo el traslado inmediato de la niña por abuso psicológico prolongado. Fui a la oficina del director con el sobre médico. Él me dijo con arrogancia que no podía cambiar a los niños de clase a mitad de año por caprichos. Me incliné sobre su escritorio y le dije con voz de hielo, la junta del distrito ya tiene este informe médico. ¿Quieren saber por qué usted permite que una maestra mande a los niños a terapia psiquiátrica? El director se puso blanco como el papel. En menos de 24 horas, mi hija estaba en otra clase con una maestra maravillosa, donde los niños no lloraban ni eran humillados. Esa noche, mi teléfono sonó. Era la señora Carmen. Estaba llorando y gritando por el teléfono. Me acusó de intentar arruinar sus 15 años de carrera impecable, y me gritó que yo era una madre sobreprotectora que estaba criando a una niña débil. Respiré hondo y le respondí con una calma escalofriante. Hacer que niños de 7 años se paren frente a la clase para pedir perdón por llorar cuando sangran, no es disciplina. Eres un monstruo con un complejo de Dios. Disfruta de tu caída. Y le colgué en la cara. En las semanas siguientes, ayudé a otras 4 madres a usar mis mismos métodos legales. En menos de un mes, 5 niños abandonaron el aula de la señora Carmen. El director ya no podía ocultarlo. El superintendente del estado intervino personalmente en la escuela. Descubrieron que años atrás, otros niños habían tenido que ser educados en casa por la ansiedad extrema que les provocaba esta mujer. Un lunes por la mañana, la señora Carmen no se presentó. Fue suspendida sin sueldo. Semanas después, me llamaron del distrito escolar. Me dijeron que tenían pruebas para despedirla y quitarle la licencia, pero que el sindicato lo alargaría años. Así que le dieron un ultimátum: o aceptaba la jubilación anticipada forzosa e inmediata, o se enfrentaba a un juicio público. Ella firmó su retiro. Nunca más podrá pisar un salón de clases, en ningún lugar del país. Su carrera se esfumó. Y el director cobarde. La junta lo humilló públicamente, le pusieron una advertencia grave en su expediente y está a un solo error de ser despedido para siempre. Hoy, mi hija Sofía volvió a sonreír. Las pesadillas desaparecieron. Le demostré que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a pisotearla. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que fui demasiado lejos al destruir la carrera de esta maestra, o se merecía un castigo aún peor por torturar a niños pequeños? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si te fascina ver cómo se hace justicia, dale like y suscríbete a Voz Forum. Nos vemos en el próximo video.